Bienvenidos sean todos ustedes al inicio de esta segunda unidad de este curso tan real y tan importante como es el derecho ambiental. Hemos visto en la primera unidad un repaso de todo lo que es introducción al derecho ambiental y hemos incluso repasado, ¿no? Nos hemos vuelto menos biólogos, para poder de esa manera interiorizar y profundizar en los temas que están vinculados al derecho ambiental. El tema, por ejemplo, que es tan importante el concepto del derecho ambiental, entender que es un conjunto de normas jurídicas que van a regular, ¿no?, la conducta nuestra, pero en el tema ambiental. Ver que de alguna manera los estados se han dado cuenta de la importancia que amerita este tema y que todos ellos se han comprometido a crear sistemas de gestiones ambientales dentro de sus propios países y han hecho alianzas incluso para poder llevar adelante, ¿no?, el confrontar estos problemas que no pueden postergarse más. Hemos visto cómo a nivel internacional las Naciones Unidas ha creado pues el proyecto, los famosos NUMA, que son los proyectos de las Naciones Unidas para protección del medio ambiente. Hemos visto también en el último tema, en las disertaciones que hemos tenido en la unidad anterior, cómo los estados se han ido organizando posteriormente y en la actualidad hay pues diferentes instituciones y organizaciones internacionales que están vinculados al derecho ambiental. Es decir, las normas y la legislación del derecho ambiental no solamente son normas nacionales, son también normas internacionales y por ende de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Sin embargo, cuando hablamos ya de cada Estado en particular, tenemos que estudiar la realidad de cada uno de ellos y vamos a ver que hay Estados que están enteramente comprometidos con la defensa del ambiente, mientras que hay otros estados que están parcialmente comprometidos y quizá algunos que no están absolutamente comprometidos. En estos últimos dos grupos se encuentran aquellos que obviamente tienen grandes industrias, grandes actividades económicas contaminantes, que no les conviene, ¿no?, reducir sus poluciones, que no les conviene reducir sus elementos contaminantes, porque ello haría daño pues a su economía y obviamente les haría perder, ¿no?, ese gran espacio y esa empoderación que tienen del sistema económico mundial. Un ejemplo es el tema de Kioto, por ejemplo, ¿no?, la Confederación de Kioto o el Convenio de Kioto, que tiene que ver sobre la producción de los gases invernaderos. Los grandes países industrializados, como por ejemplo Estados Unidos y otros tantos, no lo han firmado hasta la fecha. En el año 2013, por ejemplo, se ha realizado en el mes de octubre y noviembre reuniones de coordinación en Varsovia, ¿no?, en Varsovia, en los cuales también se ha visto el tema de la contaminación ambiental. Se quiere también en el año 2014 hacer una reunión en Francia, en París. Y eso no es todo, porque también va a haber una reunión de ese nivel internacional aquí en Lima, en nuestro país, en el Perú. Así que el Perú se va a vestir de verde. ¿Qué le parece? Todo esto es necesario repasar y entenderlo. Es necesario también entender, como lo explicamos en la unidad anterior, algunos temas del medio ambiente. Hemos visto, por ejemplo, cómo está conformado un ecosistema, porque si vamos a legislar respecto al cuidado de un medio ambiente, tenemos que entender qué es el ecosistema. Y siempre nos vamos a quedar un poquito cortos respecto al tema, porque no solamente vamos a hablar de ecosistemas, tendríamos que hablar también sobre ecología, y si vamos a hablar de animales, tendríamos que ingresarnos pues a un estudio absoluto de la zoología y obviamente del ecosistema de cada animal, lo que es cada familia, cada género, cada especie, cada raza de todos los animalitos que hay en el mundo, y obviamente eso ya es un tema muy, muy, muy grande, ¿no? Lo importante y un aspecto que me gustó de la unidad anterior es que hemos visto el tema de que el derecho ambiental tiene varias dimensiones, ¿no? Una es la normativa propiamente, pero tenemos también aquella que está vinculada al tema de la costumbre y tenemos también aquella que está vinculado al tema de lo moral, de los valores, ¿no?, y del tema social. Y hemos visto cómo a nivel de valores nosotros podemos entender que la responsabilidad es un valor del siglo XXI, que si bien es cierto, algunos jóvenes aún no lo aprenden o demoran en aprenderlo, y nosotros los maduros a veces pues se nos va un poquito y se nos olvida, ¿no? El principio y el valor de la responsabilidad están presentes como el de la puntualidad, como el de la veracidad, entre otros grandes valores que los seres humanos tenemos. Y desde el punto del derecho ambiental, entonces podemos comprender que los valores, y especialmente de la responsabilidad, va a ser uno que está escondido detrás de las normas ambientales, porque obviamente el principio de sostenibilidad, el principio de prevención, de precaución, son principios ambientales que tienen como base el valor de la responsabilidad.
¿no? Si yo me voy a ser responsable de un daño, si voy a causar un daño ambiental, quizás no querido, quizás no deseado, obviamente tengo que hacerme responsable de las consecuencias y tengo que indemnizar y restaurar aquello que yo he dañado. Del mismo modo, si yo sé que la actividad económica que yo voy a empezar a realizar va a tener algún problema o voy a crear un riesgo para el medio ambiente, entonces tengo que, en primer lugar, precavir, ¿no? Precaver o prevenir, que no es lo mismo, ¿ah? El principio de prevención es uno y el principio de precaución es otro. Todos estos elementos vamos a seguir viéndolos en las 3 unidades que nos restan. Bueno, y a la segunda que estamos empezando en esta oportunidad. Y esta segunda unidad está dedicada al tema de la política. Ya hemos hablado en la unidad anterior, ¿no?, del tema internacional. Ahora vamos a dejar el aspecto internacional y nos vamos a venir a nuestra casa. Vamos a ver entonces la política ambiental y obviamente los temas de gestión ambiental que son tan importantes. Por eso hemos titulado a esta unidad, que le hemos dividido en 4 temas, la política nacional del ambiente y la gestión ambiental. Y obviamente no podemos iniciar sin agradecer, ¿no?, a la Universidad Privada Telesud, al sistema Blended Learning, ¿no?, al cual nosotros pertenecemos, un sistema virtual de enseñanza, ¿no?, al señor camarógrafo, a la señorita que nos sirve de tecito, ¿no?, porque el café no nos hace dormir, y al señor productor, siempre ahí puntual, siempre ahí él mandando como debe ser. Sí, ya sé que tengo que continuar. Bueno, entonces, queridos alumnos y apreciados amigos, vamos entonces a empezar el estudio de esta segunda unidad. Soy el profesor Willy Palomino, abogado egresado de la Universidad de San Marcos, docente de esta Universidad Privada Telesub, ¿no? Y también, por supuesto, he llevado estudios de posgrado en la Universidad Privada San Martín. Y obviamente el diplomado en Derecho Ambiental por el MINAM. Vamos entonces a empezar juntos el estudio de la Política Nacional del Ambiente, que es el primer tema de esta unidad número 2. Política Nacional del Ambiente. Un momento. Alguien ya me dirá, profesor, estamos hablando de ecología, estamos hablando de ecosistemas, de zoología, estamos hablando de los grandes temas del medio ambiente. ¿Qué cosa tiene que ver la política acá, señor profesor, por favor? ¿La política qué tiene que ver aquí? Pues tiene mucho que ver, la política tiene mucho que ver. Recordemos que si nosotros fuéramos estudiantes de politología o de ciencia política, de hecho la facultad era Derecho y Ciencias Políticas, ¿verdad? Ahora es Derecho Corporativo, ¿ah? Pero si fuéramos estudiantes de ciencia política, nos interesaríamos plenamente en el tema de la política. ¿Por qué? Porque la política es la forma en que se deben gobernar las ciudades. En su término primigenio, la palabra polis significa ciudades, ¿no? Y lo demás tiene que ver con ética o forma de gobernar, de pensar, de filosofar acerca de las ciudades. Es una forma de gobierno. Obviamente hoy día la política es entendida como una ciencia. Y para muchos la política es la ciencia del poder. Es la ciencia del poder. La política es la ciencia del poder, de cómo obtenerlo y de cómo mantenerse en el poder. Pero ese es un concepto muy lato, es un concepto muy poderoso respecto a la política. La mayoría acepta como cierto. Y de hecho lo es. Pero hay un aspecto de la política que nosotros no debemos olvidar, que sobre todo la política es administración, la política es compromiso, la política es hacer, ¿no? Hacer y un quehacer, ¿no? Para lograr la justicia y el bien común, que tiene que ver mucho con el derecho, que tiene que ver mucho con la justicia, que tiene que ver mucho con la administración de esa justicia. La política tiene que ver también con decisiones, ¿o no? Por supuesto que sí, tiene que ver con Estado, con gobiernos, con organizaciones políticas. La política y la norma, de alguna manera, están vinculadas muy estrechamente, porque la política va a funcionar y va a revelarse o a relevarse justamente dentro de un marco normativo, dentro de un marco jurídico. Esta categoría, entonces, ¿no?, de la política es un concepto genérico y general, pero hay una política explícita, ¿no? Y obviamente, cuando hablamos de una política explícita, estamos hablando de que se refiere a políticas que usan instrumentos que tengan un propósito específico. Toda política puede tener un instrumento. Entendemos como instrumento aquel sistema, aquella institución que creamos para poder hacer realidad. Por ejemplo, cuando hablamos de... déjeme inventar ya, política respecto a la población, ¿no? Política poblacional. Entonces tenemos que recurrir a algunas ciencias técnicas, por ejemplo, las ciencias demográficas. Tenemos que recurrir también a otros instrumentos de gestión, como el tema de la salud, ¿no? El control de la natalidad, el tema de la atención a la salud, al pueblo, ¿no? Todos esos elementos entonces van a formar parte de una política del sector. Tenemos así política de salud, política de defensa, política de comercio, y tenemos entonces la política del medio ambiente, ¿no?
donde la política del medio ambiente tendrá que tener instituciones y tendrá que tener sobre todo una filosofía. Antes de ir a las instituciones, la política ambiental tendrá que tener una filosofía. Y miren cuán importante es esto, porque de la filosofía que tengamos vamos a provocar un efecto y va a haber un determinado comportamiento, no solamente en la población, sino en los empresarios, en los políticos, y especialmente en los empresarios, es decir, aquellos que administran los modos y los medios de producción. Porque fíjese, si mi política va a ser, perdónenme los capitalistas, acá hay creo que unos dos capitalistas, o de repente usted será capitalista también. Si su política, su pensamiento, su filosofía, su cosmovisión de la vida va a ser simplemente la riqueza, el utilitarismo, el capitalismo, el neoliberalismo, entonces usted va a buscar siempre la ganancia, va a buscar siempre la utilidad y no le va a importar los recursos naturales, no le va a importar la sostenibilidad, porque el objetivo va a ser el mayor porcentaje de utilidad. Entonces usted no va a estar interesado pues por mantener un recurso natural, sino usted va a querer explotarlo, y obviamente un día ese recurso va a desaparecer, porque todo recurso natural se termina. No pensemos que son eternos. El petróleo algún día se acabará, como se acabó pues el salitre, como se acabó el guano y como se acabó el caucho, porque no hubo racionalidad. Y eso es lo que usted no tendrá si usted tiene una cosmovisión, si tiene una política netamente capitalista. Así como había una política mercantilista, una política de opresión en los siglos anteriores, que luego fracasó. Entonces obviamente las consecuencias económicas se van a ver. Si el empresario es un empresario 100% capitalista, ultracapitalista, pues obviamente no se va a preocupar en temas ambientales. Ahora, por el contrario, si nosotros tenemos un concepto diferente, si tenemos una política de sostenibilidad, si tenemos una política de racionalidad, si tenemos una política de sentido común y de inteligencia, entonces explotaremos nuestros recursos naturales, pero en forma sostenible, con ecoeficiencia, produciremos más, causando menos daño ambiental. Eso se llama ecoeficiencia, ¿no? Producir más sin gastar, ¿no? La ecoeficiencia tiene que ver en todo caso con un pensamiento de valores de mayordomía y de administración. Nosotros no podemos dudar que si la política ambiental tiene eso, entonces obviamente los empresarios, el pueblo, las comunidades indígenas, campesinas y los no contactados, así como usted o yo, ¿no?, que somos los ciudadanos formales de este país, vamos a tener una conducta de compromiso con el medio ambiente, ¿no? Entonces es importante esto de la política ambiental y vamos a ver cómo se trasluce en la realidad. Miren esta diapositiva, leamos juntos. Dice, la política se expresa en documentos, o sea, documentos que son instrumentos normativos, son instrumentos administrativos, son declaraciones que nuestras autoridades o las entidades realizan y que tienen como objetivo, ¿no?, algo respecto al tema ambiental. Por ejemplo, tenemos la política nacional, que está liderada por el presidente de la República y el Congreso de la República. Tenemos la política sectorial, que están allí los ministerios y las instituciones autónomas. Y tenemos una política directamente ambiental, en el cual está pues ahí el CONAN, ¿no?, que era antiguamente y que hoy día es el Ministerio del Ambiente. La política ambiental en realidad la perfila el presidente de la República y las leyes que de esa produzcan serán nacidas del Congreso. La Ley General del Ambiente, por ejemplo, es una ley que fue dada por el Congreso. La creación de la antigua Comisión Nacional del Ambiente, conocida con el nombre del CONAM, también fue una creación del Congreso de la República y obviamente pertenecía y formaba parte de la presidencia del Consejo de Ministros y obviamente el primer ministro, ¿no?, el presidente del Consejo de Ministros era el que lideraba el CONAN. De esta forma el CONAN tuvo su época, tuvo su momento, pero obviamente sus limitaciones y su desperfil, ¿no?, administrativo dio paso luego al MINAM, al Ministerio del Ambiente, que es con el cual el Perú revoluciona su situación y su actitud de cara frente al problema ambiental. Pero nada de esto se hiciera, no habría CONAN, ni MINAM, ni normas sectoriales, sea Ministerio de Salud, de Energía y Minas, sea el Ministerio de Agricultura, no habría ninguna ley, ni siquiera a nivel local, como por ejemplo Provilla, ¿no?, el que protege los pantanos de Villa, que depende del Consejo Provincial de Lima. Nada de eso habría si no habría una política con un pensamiento ambiental o proambiental. Entonces es muy importante. ¿Qué clase de abogado va a ser usted? Yo voy a ser un abogado corporativo que voy a producir utilidades, wow, no, eso tampoco es. No funciona así esto.
Leía yo a un doctor de apellido Palomino, no es mi pariente, ¿no? Y no era mi libro, en mi libro lo sacaré muy pronto, ¿no? Si la universidad me apoya, ¿no? Señor productor, muy bien. El tema es que un autor de apellido Palomino, ¿no? De Trujillo, si mal no recuerdo, de la Universidad de Trujillo, él escribe un libro acerca justamente de los temas empresariales. No es el tema ambiental, un libro empresarial. Y él decía en ese libro que es compromiso de la empresa, tener 3 valores, ¿no? 3 principios. 1, su preocupación de la utilidad, como es de toda empresa. Segundo, su preocupación social, es decir, por los pueblos donde hace su actividad económica y también por sus trabajadores, que al final es parte de la sociedad. Y finalmente el tema ambiental ecológico y ecoeficiente, era necesario. La empresa de hoy debe pensar así. Si tú vas a ser un abogado de derecho corporativo, no vas a ser un abogado de empresarios para arruinar el medio ambiente. Por el contrario, tú tienes que ser un empresario, ¿no? Un abogado, asesor de empresarios ecoeficientes. Y tú tienes que demostrarle a tu empresario, a tu gerente o a tu cliente, ¿no? De repente no hay subordinación, pero es tu cliente. Tú tienes que probarle a ese cliente de que tú como abogado tienes ética, tienes valores y que él no puede estar destruyendo la naturaleza. Tienes que mostrarle al empresario, al productor, al explotador, tienes que mostrarle que necesariamente tiene que haber sostenibilidad y tiene que haber una preocupación por el medio ambiente. Empresa que no ha logrado este nivel de preocupación no es una empresa que merezca nuestra atención y no es una empresa que merezca nuestra asesoría como abogados, ¿ah? Definitivamente, porque si a algo tiene derecho las personas es a la vida de un medio ambiente sano. Ahora bien, una política puede tener efectos en forma inmediata, que es en forma directa, pero generalmente necesita de un instrumento que actúa por medio de una estructura organizativa y que tiene mecanismos operativos, ¿no? Por eso en nuestro país la política nacional del ambiente constituye varios conjuntos. Está, por ejemplo, algunos lineamientos que da la Ley General del Ambiente, los objetivos que debe tener la política nacional del ambiente, las estrategias que va a usar, a quiénes vamos a usar, a qué grupo humano. Usted sabe que una política nacional del ambiente tiene que pensar en toda la población y obviamente en la forma como esa población está organizada. Estos lineamientos no pueden poner a un lado al sistema sectorial. Los ministerios de Agricultura, de Salud, Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del MINAM, del Ambiente, todos tienen algo que aportar. De la misma forma, no vas a poner a un lado a las comunidades campesinas. Las estrategias que hagamos tienen que ser inclusivas para todos estos grupos. Tampoco a las ONG, ni a los abogados que como yo o como usted estemos preocupados en estos temas. Tiene que haber metas, ¿no? Metas que no son en realidad objetivos. Las metas son a mediano plazo o a corto plazo, mientras que los objetivos son a largo plazo, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, la idea de hacer de todo empresario peruano, ¿no? Un empresario ecoeficiente. Ese es mi objetivo. Pero para eso tengo que lograr metas, ¿no? Primero tengo que hacer que haya menos derrames, menos bosques dañados, que haya menos inseguridades en los centros de labor y de producción y de explotación. Tengo que seguir metas para lograr mi objetivo final. Y además, obviamente, todo esto tiene que ver con programas e instrumentos de carácter público, que se tiene que obligar, ¿no? Por usar un adjetivo medio duro, ¿no? Se tiene que enseñar, en todo caso, un adjetivo menos duro, a la población, a las comunidades, a las instituciones, a los privados, al sector público. Sí, al sector público. Recuerde que nosotros, el Estado peruano, tiene 2 grandes empresas que manejan recursos naturales muy importantes. ¿Cuáles son? Sí, exactamente, eso es correcto. Se privatizó todo, ¿ah? Todo, menos estas 2 empresas. ¿Cuáles son? A ver. Punto 20 para el examen, si me deja, señor productor, 20 al que me contesta. No les oigo, no les oigo. Petroperú, por supuesto, y la otra, la que siempre quieren privatizarla, ¿cuál es? Sedapal, ¿no? Sedapal. ¿Qué administra Sedapal? El agua. Y Petroperú, el petróleo y sus derivados, gasolina, gas, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, ya ve, hay 2 empresas. ¿Ah? Entonces, estos programas, ¿no? Deben integrar no solamente al sector privado, a quienes damos concesiones con valor de derecho real, ¿no? Sino también a las empresas del Estado que tienen un régimen privado. Ahora, mira, la política nacional del ambiente, desde ese punto de vista, es integrante de un proceso estratégico para el desarrollo del país. La política del ambiente no debe ser ni entreguista ni lapidadora de los recursos naturales. El objetivo es el desarrollo del país. Tampoco no vamos a decir política del ambiente, que no se dañe el ambiente, entonces que no se haga ninguna actividad, porque al final toda actividad contamina. Así que no, nada se va a hacer. Y entonces ahí sí Salaverry tendría razón, ¿no? Ahí sí seremos un mendigo sentados en un banco de oro, ¿no? Porque nadie, ni siquiera arrancaríamos un pedacito de ese oro para pagar nuestras deudas, ¿no?
No, no es así tampoco, ¿ya? Justamente por eso se habla del desarrollo sostenible y de ciertas estrategias que no van a llevar a la ruina ambiental al país, pero tampoco tienen que llevar a la ruina económica al país. ¿Ya? Esta política, este proceso estratégico actualmente es practicado por un sistema de gestión que está liderado por el MINAN. Y obviamente esta política se aprueba mediante un decreto supremo que debe estar refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y al hacerse ley es obligatorio. En nuestro país, a raíz de la Ley General del Ambiente, tenemos ya los objetivos trazados. La Ley General del Ambiente ha establecido que los objetivos de la Política Nacional del Ambiente son los siguientes. Aquí los tenemos. Primero, mejorar la calidad de vida de las personas. Segundo, garantizar la existencia de ecosistemas saludables. Ojo, ya hemos aprendido que es un ecosistema. Así que aunque esto sea declarativo, ya te estás dando cuenta cuántas cosas y cuán profunda es esta manifestación. Dice garantizar la existencia de ecosistemas saludables. Increíble, ¿eh? Así que hay que cuidar los animalitos, la plantita e incluso el viento, el aire que llega a ese lugar. Porque el viento, el aire, la lluvia, el río que pasa por debajo forma parte de ese ecosistema. Quítale el viento, la lluvia, la planta no crece. No crece la planta, los herbívoros no comen, se mueren. No hay herbívoros, no comen los carnívoros. Los carnívoros también se mueren. Al final, el hombre no tiene que comer, también se muere, ¿no? Entonces, el ecosistema es importante. Sí, así es. Duela que no duela, esa es nuestra realidad como seres humanos. 3, tiene que haber, dice, viabilidad y funcionalidad a largo plazo. O sea, las estrategias y los proyectos proambientes tienen que ser viables, ¿no? Y obviamente tienen que ser funcionales, no deben ser cosas imposibles de realizar o que van a demorar mucho tiempo o que sean inviables, eso no se va a aceptar. Luego dice, el desarrollo sostenible del país es el objetivo de la Política Nacional del Ambiente, ¿mediante qué cosa? Mediante la prevención, la protección y la recuperación del ambiente y de sus componentes. Y obviamente en esos componentes está justamente la riqueza, ¿no? ¿Qué más? Otro objetivo de la Política Nacional del Ambiente es la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ahora bien, el diseño y la aplicación de las políticas públicas debe considerar los siguientes lineamientos. Así como tuvo sus objetivos, también tiene sus lineamientos. Y estos lineamientos son, primero, ninguna política nacional del ambiente debe estar contra la dignidad humana. Por el contrario, todas nuestras políticas ambientales deben respetar la dignidad humana y deben mejorar continuamente la calidad de vida de la población. Y lo dice la Constitución en el artículo 2, que todos tenemos, ¿no?, derecho a vivir una vida sana. Bueno, la Constitución del 79 decía que tenemos derecho al medio ambiente saludable y sano, ¿no?, y ecológicamente sostenible, ¿no? Bueno, las dos constituciones están allí, la que le guste mejor usted se queda con ella, ¿no? Ahora, también tenemos la prevención, ¿ya? La prevención de riesgos y daños ambientales, así como la prevención y el control de la contaminación ambiental, especialmente en aquellas actividades peligrosas. ¿Quién podría, por ejemplo, discutir de que la minería no tiene estas implicancias? Y obviamente la minería tiene mineros, y los mineros, ¿qué cosas son? Trabajadores, ¿no? Por eso también, paralela a la Ley Nacional, Ley General del Ambiente, tenemos la ley que es de origen laboral, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo está vinculada a la Ley del Ambiente por este elemento, por el tema del riesgo, ¿no? Y el ingeniero ambiental, por ejemplo, y los abogados ambientalistas y también laboralistas tendrán que unir sus conocimientos y su experiencia para poder encuadrar este tema. ¿Qué más? Otro lineamiento de la Política Nacional del Ambiente, es importante entender, es el siguiente: el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo la conservación de la diversidad biológica a través de la protección y la recuperación de los ecosistemas, de las especies, llegamos a los animalitos, y del patrimonio genético. No lo olvidemos que también las plantas están aquí presentes. Claro, el patrimonio genético está vinculado a las plantas. A ver, ¿quién es el rey de la papa? Que levante la mano. ¿Quién es el Perú papero? El país papero es el Perú, ¿no? ¿Y dónde crecen las papas? En Palcamayo, en Tarma, y en la provincia, ¿no?, de la cual yo soy descendiente. De Tarma y al fondo, como quien te vas hacia la Merced, te vas hacia la izquierda, ¿no? Hay un pueblo que se llama Palcamayo, ¿no? Palcamayo es capital mundial de la papa. ¿Quieres ir a las 48 clases de papas? Ahí las encuentras, ¿no? Sí, hay otros países que también están produciendo, pero que no nos engañen, pues la papa es peruana, ¿no? En todo caso americana, ya por último, ¿ah? Bueno, otro lineamiento es que el desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales, porque óigame,
el aspecto del paisajismo y de la naturaleza se ven abrumados por la presencia de la sociedad, de la urbe, de las ciudades. Es necesario entonces hacer que estas ciudades y también los campos que la rodean tengan un desarrollo sostenible. Imaginemos una inmensa ciudad de millones de habitantes y no hay donde sembrar nada para que coman. ¿De dónde come Lima? ¿Se ha detenido a pensar usted? ¿De dónde trae la papa que usted come, el choclo que está comiendo y de dónde la trae? El arroz de Colombia, no lo trae de Colombia. El arroz que comemos no son de acá, ¿no? Los importamos, estamos importando alimentos. ¿Por qué? Porque se están acabando los campos. Coja usted su auto y váyase usted a Chaclacayo. Cuando yo era niño y pasaba por Ate era campo, ¿no? Puruchuco, las ruinas, habían maizales ahí, inmensos maizales. Al frente estaba la ENATA, ¿no? La Empresa Nacional del Tabaco. Eran ahí inmensos. Ahora usted va por ahí, ciudades, edificios, ¿no? Usted se iba a Jesús María, chalecitos bonitos, ahora edificios, la avenida San Felipe parece ya Nueva York, ¿no? Con inmensas torres que han construido. La ciudad se está reventando, óigame. ¿Y dónde están los alimentos? ¿Dónde vamos a cocinar? Estuve hace algún tiempo, fui invitado hace una semana aproximadamente a una conferencia, a un arqueólogo de nombre Jonathan Palacio Linares, él es sanmarquino, había hecho trabajos de investigación justamente en un cerro de Ñaña que se llama Concocucho, ¿no? Y ahí habían descubierto una fortaleza, ¿no? Y entonces ahí reflexionaban, también estuvo ahí el gran arqueólogo, el señor Lumbreras, y él reflexionaba sobre cómo en aquel tiempo, en la época pre-inca, ni siquiera inca, la gente, ¿no?, usaba los cerros como fortaleza, y no vivía en los valles, vivía en los cerros. ¿Por qué? En los valles, ¿qué se hacía? Se sembraba. Pero llegaron los españoles y se apoderaban del valle, ¿no? Y los cerros más bien en la chacra. Y hoy en día, ¿nosotros qué hacemos? ¿Dónde construimos? En los valles, ¿no? En donde debiéramos sembrar, ahí hemos construido. A ver, ¿quién se va a sacar? ¿Quién va a volver la historia para volver a construir los cerros? Nadie. No, sí es verdad, hay gente que vive en los cerros también, por supuesto, ¿no? Esa gente que vive en los cerros tiene un compromiso ambiental mejor que nosotros que vivimos en los valles, ¿ya? Bueno, seguimos. También otro lineamiento es la promoción efectiva de la educación ambiental. Así es. Debemos educar, no solamente a los niñitos, Cuando hablamos de educación pensamos en los niñitos, ¿no? No, usted y yo debemos educarnos ambientalmente. Los ciudadanos tienen que ser responsables en todos los niveles, en todos los ámbitos educativos, en todas las edades y en todo el territorio del Perú. Mis paisanos de línea materna, especialmente, mis paisanos de la selva, ¿no? Ellos, por ejemplo, yo me uno a ustedes, a defender ahí el Amazonas, a defender la región, a defender a los pueblos, a las comunidades indígenas, incluso a los no contactados o a los medio contactados que hay por allí, ¿no? Por supuesto, hay que apoyarlos. Las comunidades nativas y sus tierras forman parte de la preocupación y forman parte de la Ley General del Ambiente. El norte, el medio, el sur del Perú, todos nosotros somos un hermoso país que tenemos que cuidar, el mundo entero, ¿no? También otro lineamiento de una política y una gestión ambiental es el fortalecimiento de la gestión ambiental. Tenemos que fortalecer. Si la política no se ha creado para fortalecer la gestión ambiental, para hacernos mejores administradores, mejores gestores de nuestros recursos naturales y del medio ambiente, entonces estamos poniendo un lineamiento equivocado. La política ambiental, cualquiera que sea, que venga de cualquier filosofía, comunista, neoliberal, capitalista, neocapitalista, neocomunista, neosocialista, lo que fuere, tiene que tener por objetivo fortalecer el sistema de gestión ambiental, por lo cual debe dotarse a las autoridades, por ejemplo el MINAM, ahora el OEFA, ¿no?, de recursos, atributos y condiciones adecuados para el ejercicio de sus funciones. Otro alineamiento, la articulación e integración de las políticas y planes de lucha contra la pobreza. Mire, ¿qué tiene que ver la pobreza con el medio ambiente? Tiene que ver mucho, ya más adelante lo vamos a ver. Los asuntos comerciales, ni hablar, las materias primas, ¿no? Lo que producimos con ella. Exportamos materia prima e importamos esa materia prima transformada y a nosotros nos la venden más cara, ¿no? Los temas tributarios, el tema de competitividad de nuestro país con otros países, la protección ambiental, el desarrollo sostenible de nuestros recursos, la información científica también es fundamental en el tema ambiental para poder tomar decisiones. Este tema de los transgénicos, por ejemplo, es un tema que está muy en boga, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar de nuestras semillas naturales o vamos a hacer comida transgénica? ¿Y la transgénica es dañina o no es dañina? Bueno, eso no es dañina, finalmente no lo sabemos, aunque sí ya se sabe, Algunos países han prohibido, Chile por ejemplo ha prohibido algunas comidas transgénicas. Nosotros en Perú hemos puesto una especie de esperemos a que se investigue más, misterio, ¿no? Pero un momento, ¿no? La ciencia, ahí viene el principio de precaución, ¿no? El principio de precaución, que es un principio 100% ambiental.
No necesito probar que hace daño. Tampoco necesito probar que no hace daño. Basta que no lo sepa, este producto no se vende. ¿Ah? ¿Qué le parece? Precaución, pues precaución, ¿no? Precaución. ¿Qué más? Que no es prevenir, ya más adelante vamos a hacer la diferencia. ¿Ah? Ahora, también tenemos que otro lineamiento de la política ambiental es el desarrollo de toda actividad empresarial debe efectuarse teniendo en cuenta la implementación de políticas de gestión ambiental y de responsabilidad social. Finalmente, si no tenemos una política ambiental y un sistema de gestión y tenemos ciertos lineamientos, entonces ya nuestra política exterior también se va a reflejar de esta misma forma, ¿no? Por ejemplo, hay algunos lineamientos en política exterior. Primero, debemos promover y defender los intereses del Estado en armonía con nuestra política nacional ambiental. Debemos generar decisiones multilaterales, o sea, nosotros y otros países, para adecuar e implementar mecanismos que se pueden identificar a nuestra política ambiental, ¿no? Ahí se aplica un principio de derecho internacional ambiental, que se llama el principio de la buena vecindad, ¿no? El principio de la buena vecindad. No vamos a obligar a que otro país piense como nosotros, pero podemos persuadirlo y unirlo a nuestros sistemas, a nuestra forma de pensar y de ver la política ambiental, ¿no? Por ejemplo, Chile, desde los años 80, ya practicaba una política proteccionista de sus frutos, ¿no? El tema de la mosca de la fruta, por ejemplo. Ellos protegían mucho la manzana chilena. Yo recuerdo que cuando viajé a Chile y estaba con mis manzanitos, ¿no? Que venden en los blanquillos, ¿no? Los blanquillos, los duranitos chiquitos. Estaba comiendo mi blanquillo y subió ¿no? Esos policías carabineros, ¿no? Y ya, aquí, señores peruanos, antes de pasar, chicos, yo era chiquillo pues todavía, ¿no? Así usted me ve, más o menos como soy ahora, ¿no? Pero un poquititos años menos, ¿no? Chicos, por favor, se comen toda la fruta, toditita la fruta, porque aquí nadie pasa, ¿no? Aquí nadie pasa, esta fruta se la comen toda. Y algunos chicos habían llevado fruta, entonces comenzaban a invitar a todo el pasajero porque no podía pasar. Y nosotros decíamos, éramos jóvenes, ¿no? Y decíamos, ¡ay, los chilenos, cómo protegen tanto, qué exagerados! No exagerados. Era su política ambiental, su política de protección respecto a la zoonosis, en todo caso, a la parte genética de sus frutas, ¿no? Por un lado el tema comercial, pero por otro lado también el tema ambiental. Bueno, finalmente tenemos que consolidar con este lineamiento el reconocimiento internacional del Perú como país de origen y de diversidad genética. Muchos productos que el mundo consume se originan en el Perú. Entonces ahí viene el tema también de la propiedad intelectual y viene de las marcas de origen y el nombre de origen. Por ejemplo, el pisco, por ejemplo, el choclo, por ejemplo, la papa, choclo maíz, ¿no? La papa, el maíz morado, ¿no? Del cual hacemos la chicha morada. Entonces, estos elementos son muy importantes, pareciera que no. Y quizá todo lo que yo le cuento con tanta emoción, usted no lo entienda, pero en algún momento lo va a entender. Ya verá. Que finalmente tenemos que nuestros lineamientos deben promover estrategias y acciones internacionales para asegurar un adecuado acceso a los recursos genéticos. Tenemos que hacer uso del principio de responsabilidad para poder hacer que los estados, ¿no? Responsabilidad diferenciada, para hacer que los estados que produzcan más se sometan pues a aquellos que tienen su política ambiental diferente. La Declaración de Río del año 92, que fue el famoso ECO 92, la Declaración Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, propone esto, y nosotros en Perú formamos parte de esa Declaración de Río. Debemos cooperar en la conservación y el uso sostenible de nuestra diversidad biológica marina, especialmente en las zonas que están más allá de los límites de la jurisdicción nacional, conforme al derecho internacional, que es el mar de nadie, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos el mar territorial, ¿no? La Convención del Mar nos quiso imponer pues algo de 40 y 10 millas, ¿no? De zona exclusiva económica. En cambio nosotros los peruanos, si bien es cierto, no votamos en contra, tampoco votamos a favor, pero nos reservamos el voto en aquel tiempo, en la Convención del Mar, en los años 80, ¿no? Lo cual estuvo mal, porque nosotros debimos decir, no, la Convención del Mar no se aplica para el Perú. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos la doctrina Bustamante y Rivero. ¿Cuáles son? Las 200 millas de mar territorial. Así que a mí no me pone zona económica exclusiva, a mí no me pone 40 millas de soberanía, nada, señor. El Perú tiene 200 millas de mar territorial. Como que estamos tan convencidos de eso que Chile también se convenció y Ecuador también. Sí, y ya tenemos un problema con Chile, ¿no? Para la delimitación marítima, ¿no? Que está en La Haya, pues ya esperemos que este año se solucione. Bueno, otro lineamiento importante es que debemos establecer, desarrollar y promocionar el derecho internacional ambiental, como lo estamos haciendo aquí, pues. Como lo estamos haciendo aquí. Más adelante, en las unidades que vienen, vamos a tomar un poco el derecho internacional ambiental.
Bueno, tenemos también la cooperación internacional destinada al manejo sostenible de los recursos naturales. Tenemos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, tenemos la FAO, ¿no?, que está viendo el tema agrario a nivel de las Naciones Unidas, y tenemos también los famosos NUMA, que es 100% ambiental. Por supuesto, las convenciones Ramsar, de la cual el Perú, con los pantanos de Villa y otros humedales, formamos parte. Estas son las políticas explícitas y claras, ¿no?, que como país nosotros debemos tener. Pero hay políticas implícitas que pueden emanar de ciertas medidas ya macroeconómicas, de aplicación general o de medidas sectoriales específicas. Pueden establecerse estas en convenios internacionales, en acuerdos de financiamiento externo o en contratos entre el Estado y el sector privado. Incluso en el Tratado de Libre Comercio. Usted recuerda que el Tratado de Libre Comercio, firmado con los Estados Unidos, obliga a los países, y entre ellos al Perú, a tener una autoridad administrativa ambiental y un sistema nacional de gestión ambiental, de protección del medio ambiente. Por eso el Perú también decidió organizar el MINAM. La consideración de estas políticas implícitas juega un papel muy importante, porque nosotros nos comprometemos con otros países o nos comprometemos internamente, ¿no?, y esos compromisos conllevan compromisos secundarios vinculados al tema ambiente. Bueno, en combinación, estas políticas ambientales explícitas permiten formular hipótesis más realistas sobre el comportamiento de los agentes económicos frente a un compromiso ambiental, frente a los temas de la contaminación, a los temas de la degradación del ambiente. Y eso es la política resultante, ¿no? Una política explícita, una política implícita, dará como resultado una política resultante. Presionados por un lado, comprometidos por otro, persuadidos por otro, entonces yo tomo una política resultante. Y esta política resultante es la combinación de las explícitas, de las implícitas, de las políticas internacionales para el extranjero. Todo eso nos lleva entonces a una política resultante, que es la que finalmente nosotros vamos a notar. De ahí vamos a identificar si nuestro país es un país que defiende el medio ambiente o que no lo defiende. Y nosotros como abogados estamos en primera línea, porque la Constitución del 79 era proteccionista del medio ambiente, la del 93 un poco flexible, el CONAN, el MINAM, ahí estamos, la OEFA, estamos presentes, los delitos ambientales, que lo vamos a ver más adelante, estamos presentes, el tema de la indemnización de los daños, de responsabilidades, que son temas de derecho civil, que son responsabilidades extracontractuales, también está presente. Así que dígame si el tema ambiental no está en todas partes, por supuesto que lo está. La defensa de los intereses difusos, el río Rímac está contaminado, ¿quién va a hacer juicio por eso? A los que contaminan, ¿usted? ¿Yo? ¿O tiene que vivir usted en la orilla del río Rímac para demandar? ¿Debe ser usted limeño y tomar del agua de Rímac para demandar a los que contaminan? ¿O puede ser un trujillano, un chiclayano, un loretano, un puneño que demande? Intereses difusos, no necesitas tener interés tú, pero puedes defender el interés de otros. Todos esos elementos forman parte del desafío del abogado frente a estas políticas implícitas y explícitas. Y queremos aquí dejarles un cuadrito, ¿no? El análisis ambiental, la evaluación y el mejoramiento, el monitoreo y seguimiento, las medidas de manejo ambiental, todos estos elementos, ¿no?, forman parte de una política que va a dar como consecuencia una normatividad ambiental. Si los gobiernos tienen una política ambiental a favor de la naturaleza y del medio ambiente, emitirán leyes, normas que estén vinculadas a ese tema y se comprometerán. Si el gobierno no está comprometido por eso, entonces definitivamente no hará nada por el medio ambiente. ¿Les ha gustado este primer tema? Óigame, que ha parecido como una unidad. ¿Les gusta el derecho ambiental? Espero que sí, porque se vienen temas muy bonitos, muy interesantes. Gracias por acompañarme en este primer tema. Vamos prontamente al segundo. Ambiental. Se quiere también en el año 2014 hacer una reunión en Francia, en París. Y eso no es todo, porque también va a haber una reunión de ese nivel internacional aquí en Lima, en nuestro país, en el Perú. Así que el Perú se va a vestir de verde. ¿Qué le parece? Todo esto es necesario repasar y entenderlo. Es necesario también entender, como lo explicamos en la unidad anterior, algunos temas del medio ambiente. Hemos visto, por ejemplo, cómo está conformado un ecosistema, porque si vamos a legislar respecto al cuidado de un medio ambiente, tenemos que entender qué es el ecosistema. Y siempre nos vamos a quedar un poquito cortos respecto al tema, porque no solamente vamos a hablar de ecosistemas, tendríamos que hablar también sobre ecología, y si vamos a hablar de animales, tendríamos que ingresarnos pues a un estudio absoluto de la zoología, y obviamente del ecosistema de cada animal, lo que es cada familia, cada género, cada especie, cada raza de todos los animalitos que hay en el mundo, y obviamente eso ya
Es un tema muy grande, ¿no? Lo importante y un aspecto que me gustó de la unidad anterior es que hemos visto el tema de que el derecho ambiental tiene varias dimensiones, ¿no? Una es la normativa propiamente, pero tenemos también aquella que está vinculada al tema de la costumbre y tenemos también aquella que está vinculado al tema de lo moral, de los valores, ¿no? Y del tema social. Y hemos visto cómo a nivel de valores nosotros podemos entender que la responsabilidad es un valor del siglo XXI, que si bien es cierto, algunos jóvenes aún no lo aprenden o demoran en aprenderlo, y nosotros los maduros a veces pues se nos va un poquito y se nos olvida, ¿no? El principio y el valor de la responsabilidad están presentes como el de la puntualidad, como el de la veracidad, entre otros grandes valores que los seres humanos tenemos. Y desde el punto del derecho del medio ambiental, del derecho ambiental, entonces podemos comprender que los valores, y especialmente de la responsabilidad, va a ser uno que esté escondido detrás de las normas ambientales, porque obviamente el principio de sostenibilidad, el principio de prevención, de precaución, son principios ambientales que tienen como base el valor de la responsabilidad, ¿no? Si yo me voy a ser responsable de un daño, si voy a causar un daño ambiental, quizás no querido, cuenta de la importancia que amerita este tema, y que todos ellos se han comprometido a crear sistemas de gestiones ambientales dentro de sus propios países y han hecho alianzas incluso para poder llevar adelante, ¿no? el confrontar estos problemas que no pueden postergarse más. Hemos visto cómo a nivel internacional las Naciones Unidas ha creado pues el proyecto, los famosos NUMA, que son los proyectos de las Naciones Unidas para protección del medio ambiente. Hemos visto también en el último tema, en las disertaciones que hemos tenido en la unidad anterior, cómo los estados se han ido organizando posteriormente, y en la actualidad hay pues diferentes instituciones y organizaciones internacionales que están vinculados al derecho ambiental. Es decir, las normas y la legislación del derecho ambiental no solamente son normas nacionales, son también normas internacionales y por ende de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Sin embargo, cuando hablamos ya de cada Estado en particular, tenemos que estudiar la realidad de cada uno de ellos y vamos a ver que hay... Bienvenidos sean todos ustedes al inicio de esta segunda unidad de este curso tan real y tan importante como es el derecho ambiental. Hemos visto en la primera unidad un repaso de todo lo que es introducción al derecho ambiental y hemos incluso repasado, ¿no? Nos hemos vuelto menos biólogos, para poder de esa manera interiorizar y profundizar en los temas que están vinculados al derecho ambiental. El tema, por ejemplo, que es tan importante el concepto del derecho ambiental, entender que es un conjunto de normas jurídicas que van a regular, ¿no? La conducta nuestra, pero en el tema ambiental. Ver que de alguna manera los estados se han dado estados que están enteramente comprometidos con la defensa del ambiente, mientras que hay otros estados que están parcialmente comprometidos y quizá algunos que no están absolutamente comprometidos. En estos últimos dos grupos se encuentran aquellos que obviamente tienen grandes industrias, grandes actividades económicas contaminantes, que no les conviene, ¿no? Reducir sus poluciones, que no les conviene reducir sus elementos contaminantes, porque ello haría daño pues a su economía y obviamente les haría perder, ¿no? Ese gran espacio y esa empoderación que tienen del sistema económico mundial. Un ejemplo es el tema de Kioto, por ejemplo, ¿no? La Confederación de Kioto o el Convenio de Kioto, que tiene que ver sobre la producción de los gases invernaderos. Los grandes países industrializados, como por ejemplo Estados Unidos y otros tantos, no lo han firmado hasta la fecha. En el año 2013, por ejemplo, se ha realizado en el mes de octubre y noviembre reuniones de coordinación en Varsovia, ¿no? En Varsovia, en los cuales también se ha visto el tema de la contaminación